Sí, sí, sí. No creo que Exacto. Bueno, sean todas y todos bienvenidos a esta nueva sesión de Grado C. El día de hoy tengo el agrado de presentar a Jorge Galvez, estudiante de magíster de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso, y nos va a hablar sobre lóbulos regularizados, agujeros negros con curvatura transversal no constante. Un aplauso a... Como ya mencionó Nicolás, mi nombre es Rafael Galvez. El día de hoy les voy a hablar de los resultados en los que estoy trabajando en el pregrado. Esto no es mi trabajo actual de magíster, mi trabajo actual está en desarrollo y es incluso en otra área, así que, bueno. Hay que se clica en la pantalla. Ahí sí. Bueno, primero el overview de la charla que voy a hacer. Primero voy a presentar lo que sería la teoría de gravedad de Lovelock. Aquí vamos a hacer un análisis, vamos a construir una ecuación de movimiento que va a dar origen a distintos tipos de teorías de gravedad. Luego de eso voy a presentar un par de problemas que tiene esta teoría y voy a mostrar cómo se arreglan estos problemas vía regularización topológica. Y una vez tengamos la teoría construida completamente, voy a hablar acerca de las soluciones de sección transversal no constante, que es la métrica de Schwarzschild. Y bueno, finalmente un resumen, conclusiones y luego las referencias que utilicé para hacer la presentación. Entonces, comenzando con la teoría de gravedad de Lovelock, ¿qué tiene de importante o de especial esta teoría? Que es la granjera más general que deja las ecuaciones de movimiento a segundo orden. Si nos fijamos, esto es solamente un polinomio en los Riemann, y la estructura del polinomio viene dada por la contracción de índices con la delta antisimétrica. El orden cero en la curvatura es lo que usualmente se reconoce como la constante cosmológica. El orden lineal, si nos dan cuenta acá, el álgebra tensorial te va a dar el escalar de Ricci. Y luego tenemos el término Gauss-Bonnet y términos de órdenes magnos. Acá una mención especial, esto no es garra blanca, es si nos fijamos en una combinación cuadrática del escalar de Ricci, el tensor de Ricci y la curvatura de Riemann. Y hago una mención especial porque es un término que se suele acoplar bastante en las teorías porque en 4 dimensiones regulariza justamente la teoría. La primera ecuación arriba de la suma es una función piso, ¿cierto? Es parte entera, perdón. Gracias por... Sí, es parte entera. Por ejemplo, si tú colocas 4 acá, 4 menos 1 es 3 dividido en 2, 1.5, entonces la suma llega hasta 2. Sí, ya, la cota superior de la cota superior. ¿Y de qué tiene que ser? Porque llega un momento en el que si tú te empiezas a extender en la suma, las deltas antisimétricas van a tener más índices que coordenadas tú tienes en tu manifold. Entonces va a haber una repetición y, bueno, tú después usando las propiedades como estos objetos completamente antisimétricos, haciendo los cambios, te vas a dar cuenta que hay muchos términos que no aportan. Entonces la suma corta hasta ese número. ¿Tiene que ver con el rango del Levi-Chita, ¿no? Más que con el rango del Levi-Chita, es como una propiedad de las deltas antisimétricas que en este caso coincide que se te va a repetir un índice si lo hace a un orden más alto del que debieses hacer. Perfecto. Vale. Si tienen preguntas, interrumpan, no tengo un problema con eso. Bueno, y para estudiar la teoría tomamos la variación, hacemos una gráfico por parte, y así podamos descubrir después de harta álgebra la ecuación de movimiento, que sigue exactamente la misma estructura de un polinomio de nuevo, pero esta vez es de una dimensión mayor, esta antisimétrica, y acá el término de borde que es proporcional a las variaciones de la conexión de la teoría. Entonces, ¿qué podemos hacer con esto? Acá es donde uno llega usualmente luego de hacer variar logros. ¿Qué es lo nuevo que podríamos hacer? Bueno, lo primero que podríamos hacer es tratar de deshacernos de la suma. ¿Cómo nos podemos deshacer de la suma? Decimos que todos los coeficientes alfa sub p, esto nosotros lo imponemos, pero aún así sigue siendo bastante general igual que el otro. Imponemos que todos los coeficientes alfa sub p, cuyo p sea menor a un cubo arbitrario, van a ser cero. Y entonces nosotros recuperamos una forma polinomial a la fuerza. ¿Sí? Esto es como si nosotros tomáramos, en lugar de la suma, tomamos un polinomio grande que da cuenta de exactamente la misma cantidad de términos en la suma.
pero esta vez nosotros necesitamos acoplar un set de constantes, ¿cierto? Estas constantes capas que uno le puede seguir la cuenta mediante el binomio de Newton y recuperarla en términos de los alfa sub g. Y como les dije, puedo dar una cuenta de en qué dimensión estamos construyendo la teoría de los bloques. Y quisiera hacer énfasis, y para hacer énfasis voy a poner de answer, ¿cierto? Que estamos diciendo que la curvatura va a ser constante, proporcional al tensor antisimétrico. Y si nosotros lo reemplazamos acá, acá se ve manifiesto de una manera mucho más clara cómo esto verdaderamente son polinomios. Y podemos ver que hay unas soluciones que nosotros descartamos. Las primeras son las soluciones complejas, que no tienen un significado físico. Y las otras son las soluciones, por ejemplo, los capas negativos implican que el beta va a ser positivo para que dé cero. Entonces, esas son soluciones que no tienen región asintótica. Entonces, tampoco son de interés para nuestro estudio. Porque todo esto en un contexto de ADS. Y bueno, eso mismo va a ser tomado en cuenta al momento de hacer los cálculos también. Lo otro que podemos hacer es una factorización a la fuerza para hacer aparecer la forma asintótica familiar que nosotros vemos en las teorías de gravedad. Y cuando nosotros hacemos la factorización a la fuerza, bueno, acá está comprimido el término, si se fijan, es justamente la forma asintótica. Después de hacer la factorización podemos seguir la cuenta de los coeficientes y acá está la relación entre estos coeficientes sigma sub j y los alfa sub p que corresponden a la teoría del orden. ¿Okay? Entonces, bueno, acá lo trajo un poco, pero les quería presentar qué pasa con las soluciones de Schwarzschild cuando la sección transversal, esto es lo que yo llamo sección transversal, esta parte de acá, de curvatura constante. Entonces, para el caso de Einstein-Hilbert es simplemente resolver este polinomio que es lineal en f cuadrado. Eso al final es encontrar la solución del ansatz de la métrica. Pero para el caso de esta ecuación de movimiento que les presenté acá, que tiene una degeneración de orden K en torno a la forma asintótica, y luego tenemos otras contribuciones que estas son nuevas. El polinomio es mucho más complicado luego de hacer la integración, ¿sí? Aunque sigue siendo más fácil que el caso cuando la sección transversal es no constante. Si se fijan, acá está manifiestamente la degeneración de orden K en torno a la forma ADS familiar. Y bueno, como comentario, por un tema de álgebra, nosotros solo tenemos ecuaciones analíticas para las ecuaciones lineales, cuadráticas, cúbicas y de orden 4. Pero de orden 5 y superior no existe como una fórmula cerrada para resolver los polinomios. Entonces ahí empieza a ser un poco más complicado. Aquí quería hacer una mención especial, que si nosotros tomamos esta ecuación de movimiento y solamente consideramos la degeneración en torno a la forma asintótica, ADS familiar, y el resto podemos capearlo con delta, al final eso es solo un factor, lo que nos vamos a encontrar es con una de las soluciones del paper de BTZ, ¿sí? Dimensionally Continuous Blur. Y bueno, acá se puede ver la solución y si damos la cuenta con el polinomio de Newton podemos encontrar también los coeficientes, ¿sí? Que al final los coeficientes es una parte importante a la hora de definir en qué tipo de teoría estamos trabajando. Y si saturamos esta degeneración, nos encontramos con otra solución que aparece en el paper que, bueno, a mi profe no le gusta que le diga así, pero yo le digo CTZ, porque ahora es Crisóstomo. Y eso acerca de la teoría. Bueno, acá, al momento de nosotros hacer la integración, nos va quedando una constante de integración de la cual no tenemos ninguna información. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Nosotros podemos usar el teorema de Noether para encontrar qué es esa constante de integración. Bueno, el spoiler es que esto es algo proporcional a la masa. Entonces, antes de hacer teorema de Noether, aquí les voy a presentar un speedrun de lo que es el método Noether-Wolf. Comenzamos con un lagrangiano arbitrario, que depende de la métrica y de la curvatura. Si lo bloqueo un caso particular de este lagrangiano, tomamos la variación, integramos por partes y estudiamos el término de Wolf. Acá este tensor K que aparece es la derivada del lagrangiano con respecto a la curvatura de arriba. Y hacemos el difeomorfismo, que a la hora de hacer los cálculos sería reemplazar de esas maneras.
Y una vez hacemos difemorfismo y reducimos el álgebra, nos vamos a encontrar con una corriente de Noether que es una derivada covariante. Entonces esto da origen a lo que se conoce como el prepotencial de Noether. Y con el prepotencial de Noether nosotros podemos encontrar la carga asociada si la integramos a una superficie antisimétrica de codimensión 2. ¿Ok? Esta es lo general. Y acá hice la reducción para la métrica de Schwarzschild. Y esta sección transversal significa que estamos integrando simplemente en la sección transversal para aquí de acá. Entonces las otras dos normales cuentan en radial y de Ford. Para la teoría del Lovelock y su respectiva carga. Entonces, ¿cuál es uno de los problemas que quería mencionar? Por ejemplo, si nosotros analizamos el caso lineal, que sería el segundo término al extender la suma del Lovelock, y hacemos la cuenta de la carga, nosotros ya nos fijamos que nos aparece un término que es divergente. ¿Sí? Solo orden lineal, o sea, ya Einstein-Hilbert tiene divergencia, y aparte tenemos dependencia dimensionales en la masa. Sí, eso quiere decir que si yo estoy, por ejemplo, en 5 dimensiones, voy a tener 2m, en 4 voy a tener 1. Bueno, y acá también tenemos otra cuenta en las dimensiones que no la estoy considerando. Y eso no tiene mucho sentido, entonces, ¿cómo se puede arreglar esto? Esto es un poco... Por ahora no hay mucho que hacer. Por ahora la carga es divergente y no tenemos cómo encontrar el valor de la constante m barra. Otro problema es que la acción en sí misma diverge, y de hecho, si nosotros estudiamos el límite asintótico, nosotros vemos que es proporcional al volumen de la teoría, incluso diverge de una manera independiente de los coeficientes. ¿Por qué? Porque esto es una integración, en la integración radial esto ya diverge. ¿Ok? Entonces diverge de una manera independiente de los coeficientes, independiente de qué subteoría de gravedad de Lovelock nosotros estemos trabajando. Entonces, ¿cómo lo arreglamos? Mediante regularización topológica, y esto se hace separadamente para dimensiones pares y dimensiones impares. Para hacer el método más sencillo, yo primero les propuse acá una acción regularizada, y lo único que necesitamos hacer es encontrar la constante de acoplamiento que acople de la manera adecuada para eliminar las divergencias en la teoría. ¿Okay? Esto ya es sabido en la literatura, este es el término de la densidad de Euler que regulariza para dimensiones pares las teorías de gravedad. Y bueno, cuando nosotros tomamos la variación en esta acción regularizada y les vamos a poner que es a 0 para encontrar el valor de la constante de acoplamiento, nos tomamos con esta ecuación debe ser 0. Y aquí terminamos con lo que sería la acción regularizada para dimensiones pares. Así, esto soluciona los problemas de la carga, la divergencia, e incluso el valor de la acción se torna finito, pero ahí se seleccionan los coeficientes. Y luego de eso tenemos las dimensiones impares, o los counter terms. Acá es exactamente lo mismo, solo que ahora estamos trabajando en el frame de Gauss-Kodazzi, que es una foliación donde hacemos una separación radial del resto de coordenadas. Esta sería la parte radial, este sería temporal y la sección transversal. Hacemos las identificaciones porque esto es solo una foliación. Y esta métrica G acepta una expansión regular Fefferman-Graham. Entonces nosotros cuando hacemos la expansión Fefferman-Graham y calculamos la curvatura extrínseca en la teoría, nosotros vemos que en el borde, que corresponde a ser ρ igual a 0, la variación es exactamente 0. Ahora, para los cálculos, estos cálculos se pueden hacer en formalismo de Firman y Tétradas o en el formalismo métrico, primero o segundo orden. Yo preferí ponerlo en primer orden porque las ecuaciones ya después no estaban entrando en las leyes. Entonces, estas condiciones de borde, cuando uno las produce en primer orden, se ven de esta manera. Esta combinación de la Firman y las variaciones de la curvatura extrínseca tienden a 0. Y nosotros necesitamos encontrar el valor de la C sub D. Para eso tomamos los counter terms, tomamos variación y es exactamente el mismo procedimiento que se hizo anteriormente. Acá les dejé la variación de Lovelock, pero esta vez en primer orden. Y si combinamos y resolvemos las ecuaciones, acá tenemos el valor de la constante de acoplamiento, que es harto más complicado que la constante anterior. De hecho, tuve que separarlo. Y ahora está la acción regularizada para dimensiones impares. Entonces ahora sí tenemos una teoría de Lovelock completa, regularizada para dimensiones pares y para dimensiones impares. Y ya teniendo la teoría completa, nosotros podemos comenzar a trabajar en las soluciones de los agujeros negros.
Primero les voy a hablar acerca de la geometría. Vamos a considerar la métrica de Schwarzschild, pero esta vez, esta sección, si nosotros analizamos la curvatura transversal, lo vamos a dejar de manera arbitraria. Esta vez este término no es nada proporcional a una delta antisimétrica, es simplemente R. Entonces, ¿cómo vamos a dar cuenta de la geometría de la sección transversal a través de los coeficientes de Euler? ¿Sí? Acá les dejé una comparación de los coeficientes de Euler para el caso de curvatura constante y podemos ver, bueno, el coeficiente C0 coincide para ambos casos y hay una asunción que se está haciendo, que es que este término, que es el volumen de la sección transversal, sea finito. ¿Sí? Porque si no, también tendríamos divergencia en la teoría. Entonces ahora no estamos cogiendo curvaturas positivas, cero o negativas, estamos cogiendo una curvatura que es variable. ¿Y cómo cambia eso en la teoría? Cuando nosotros volvemos a sacar los Christoffel, los Ricci, Scalar, Tensor, curvatura, pero esta vez tomando en cuenta que la sección transversal tiene una curvatura no constante, nosotros podemos resolver la ecuación de movimiento, específicamente para la coordenada RR o TT, y llegamos al siguiente resultado. Esta vez el polinomio es mucho más complicado. Acá está explícitamente la aparición de los coeficientes de Euler en la ecuación. Eso va a dar cuenta de la geometría transversal de nuestro problema. Y nuevamente, esta constante que anteriormente era m barra, ahora yo le puse c, da cuenta de... es un número proporcional a la masa de la teoría. Rafael, ¿el F está como incógnita o es el mismo de Schwarzschild? Sí, es que depende en qué tipo de gravedad qué tipo de gravedad estés considerando. Por ejemplo, cuando tú consideras Einstein-Hilbert con constante cosmológica, para una gravedad, sí, Einstein-Hilbert gravedad lineal, la solución del F es 1 más r cuadrado, L cuadrado, menos m sobre r a la d menos 3. Y si, por ejemplo, ahora le acoplan en términos de Gauss-Bonnet, la solución es distinta. Si tomáis los coeficientes de Lovelock y los consideráis arbitrarios, la solución también es distinta, a pesar de que las dos sean Gauss-Bonnet. Entonces, lo que nosotros necesitamos al final es encontrar la forma de este F cuadrado. ¿Sí? Eso depende de la teoría. Pero por eso, entonces aquí estás considerando que siempre todavía está como incógnita. Sí, sí, por ahora esto es para una teoría este F, te está dando cuenta de una teoría muy arbitraria. Tan arbitraria que no se puede ni siquiera destacar el polinomio para Y resolver también esto. el gamma que aparece, el gamma minus. Sí, el gamma también es una métrica. Lo único que estamos poniendo sobre esta métrica es que su curvatura sea no constante. Es lo único. Bueno, ahí Yo tengo una duda. que el volumen no diverja. Ya la curvatura es no constante, pero ¿de qué signo? Es una buena pregunta. La verdad, ¿En qué espacio estás trabajando? en Schwarzschild. El answer es la métrica de Schwarzschild. En una ADS, en IPS. Eso va a depender. Eso depende de las soluciones que tú tengas en el polinomio y las clases de teoría. Mira, más adelante voy a mostrar, pero creo que te voy a presentar como 10 soluciones, creo que son. ¿Sí? Entonces, cada solución tiene algunos casos particulares que son de... Bueno, hay uno en específico que solo Pero va a son... ser variable o positiva o negativa, o puede saltar de positivo a negativo. La curvatura de la sección transversal. Es que en este caso el valor no está fijo. Todo depende de cómo tú estés considerando la geometría. Ahora, ¿cómo tú vas a considerar la geometría? Tú necesitas unas restricciones y esas restricciones yo las voy a mostrar más adelante. Entonces, en base a esas restricciones, quizás tú puedas tener margen para considerar que la curvatura sea con un valor positivo, con un valor negativo, pero por ahora esto no se puede decir, ok, voy a considerar valores negativos, voy a considerar valores positivos. Pero digamos, no estás descartando que en una región sea positivo y en otra región sea negativo. O sea, podría variar de cualquier forma. Tampoco estoy haciendo soluciones por parche. Yo solamente estoy presentando las clases de gravedad y las restricciones que impone sobre la métrica de Schwarzschild para que sea solución. Aquí no hay ninguna condición de juntura, ni ningún parche, nada. Eso no te cambia el problema si estáis igual tenéis curvatura positiva y estáis en TS, después curvatura negativa y estáis en eso. O sea, te cambia la clase de gravedad que tú estás considerando, el tipo de agujero negro que tú estás considerando.
te desplaza las cargas en algún valor, te desplaza el valor de la acción. Esos son los cambios que hacen considerar la curvatura variable. Bueno, quiero aclarar que creo que hay una discusión porque lo que está hablando el Rafael es de la curvatura de la sección transversal, a radio de tiempo constante. Sí. Y la curvatura que está hablando el Mati es la curvatura total del espacio temporal. Está hablando de la curvatura intrínseca, así de Tú pusiste completo. en la tema anterior tú pusiste un R cuadrado sobre L cuadrado. O sea, sobre un signo, ¿no? Tú estás en la DS. Asintóticamente en DS, claro. Sí, sí. De hecho, es una de las La cosas. sección transversal es la que puede ser Sí. arbitraria. Sí, es la sección transversal, pero al final, esa es la condición de borde que, bueno, quizá lo dejé como implícito, pero la condición de borde que uno pide para las teorías de gravedad es que tengan comportamiento asintótico. Eso es, mientras cumpla eso, estamos bien. Bueno, resolvemos la ecuación de movimiento y obtenemos este polinomio para el f cuadrado, que va a ser despejado dependiendo de las condiciones de Q y de K que nosotros le vayamos dando. Q, acuérdense que da cuenta de la dimensión de nuestro problema, y K es el orden de degeneración en torno a la forma asintótica familiar. Y acá nuevamente me tapa el audio y video participante, pero en esta parte son soluciones de Gauss-Bonnet, primero para 5 dimensiones cuando la sección transversal es constante. Pero la geometría también va a ser estudiada vía los coeficientes de Euler, que en este caso son estos V1 o V0. Cuando nosotros consideramos una teoría de gravedad Gauss-Bonnet, sería hacer un cutoff en teoría de Lovelock al orden cuadrático. Nosotros dejamos los coeficientes alfa 0, alfa 1 y alfa 2 arbitrarios, y hacemos las cuentas para una métrica de Schwarzschild. Nosotros damos con esta solución para f cuadrado. Y si le hacemos un estudio, en la forma asintótica, nosotros podemos ver que esta solución es muy similar a la solución que nosotros vemos en Einstein-Hilbert, pero difiere por un término. ¿Sí? Hay algunas modificaciones en base a algunas constantes. Pero, por ejemplo, en Einstein-Hilbert, con constante cosmológica, nosotros vemos que esto suele ser 1, menos 1, un K. En este caso, esto está definido por el coeficiente entre estos dos coeficientes de Euler, el V1 y el V0. Acá tenemos el término que da cuenta del radio ABS y la forma del radio ABS efectivo para esta teoría Gauss-Bonnet, donde dejamos los parámetros libres. El término usual asociado a la masa, incluso con la misma potencia, pero este es el término que difiere. Nosotros nos podemos deshacer de este término tomando esta restricción, pero no es necesario deshacerse de ese término para tener una carga bien definida. Solamente basta con tomar que V2 sea 0, y este sería el valor de la carga que uno podría encontrar para esta teoría de Gauss-Bonnet en 5 dimensiones. Pero si nosotros aumentamos la dimensionalidad y relajamos la condición sobre el V2, nosotros, al momento de calcular la carga, vamos a ver que aparece un término que es divergente. Entonces, estos son los primeros indicios de que cuando nosotros consideramos geometrías transversales que no son las usuales, necesitamos empezar a imponer restricciones sobre los coeficientes de valor. ¿Okay? Esto es para una sección no transversal, o sea, no para una sección transversal constante. ¿Sí? Aún no estoy haciendo los cálculos cuando la sección transversal es no constante. Ahora sí vienen los resultados cuando la sección transversal tiene una curvatura no constante. Entonces, primero partimos con 5 dimensiones. Aquí estas son las soluciones que uno puede encontrar, las clases de gravedad que uno puede encontrar en 5 dimensiones. La primera clase de gravedad sería la gravedad de Einstein para 5 dimensiones. Eso no tiene nada especial, solamente vamos a ver que hay valores desplazados para la acción y para la carga. Las otras dos soluciones son un poco más interesantes, pero por ahora no imponen ninguna restricción sobre la geometría. Acá vemos que tenemos una teoría del tipo Gauss-Bonnet, porque tenemos un orden lineal en la degeneración de la forma asintótica, pero la teoría es de gravedad cuadrática, entonces esto es una teoría Gauss-Bonnet. Y esta de acá abajo, que capea el máximo orden de degeneración posible para esta dimensión, corresponde a una gravedad Chern-Simons. Bueno, para la gravedad Gauss-Bonnet, porque la gravedad de Einstein no mostré los resultados, esta es la que estoy considerando en este caso. El límite asintótico es muy parecido, bueno, es exactamente el mismo que mostré para el caso cuando la sección transversal es constante. Y luego acá puse el polinomio y la carga, y si se fijan,
Esto es para la acción de Chern-Simons, este polinomio asociado a la solución de Chern-Simons y esto a la carga de Chern-Simons. Si se fijan, hay unos desplazamientos, pero la carga es finita y la acción también es bien definida. Entonces, en teoría, esto es una buena teoría de gravedad. Si nosotros aumentamos a 7 dimensiones, empiezan a aparecer más clases de gravedades. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a hacer el estudio de estas clases de gravedades? Considerando el orden de degeneración en torno a la forma asintótica. A orden lineal tenemos teoría de Einstein, tenemos una teoría Gauss-Bonnet para 7 dimensiones, también tenemos una teoría de gravedad cúbica para 7 dimensiones. Y todo el resto empiezan a tener orden de degeneración 2 y 3 en torno a la forma asintótica, y acá nuevamente aparece Chern-Simons. Entonces, comenzando con las que tienen una degeneración lineal en torno a la forma asintótica, partiendo por Gauss-Bonnet, este es el polinomio asociado a la solución de F, como es Gauss-Bonnet gravedad cuadrática, esto es una ecuación cuadrática, sigue teniendo solución analítica. Y los resultados muestran que, al igual como discutimos, esta vez tenemos exactamente la misma restricción, pero en términos de nuestros coeficientes nuevos. ¿Sí? Hay una relación entre estos coeficientes que es simplemente dada por constante, así que no lo puse porque no es tan relevante. Pero la carga aparece el mismo orden divergente. Entonces, esta es una de las primeras restricciones que tenemos que colocar sobre nuestra geometría transversal. ¿Sí? Para que la carga sea finita y la acción también sea bien definida. Luego tenemos gravedad cúbica. Acá está el polinomio asociado a la solución de F, esto es de orden 3, pues es soluble. Ahora, cuando estamos en dimensiones 10 y 11 ya los polinomios no tienen solución analítica. Nuevamente la solución asintótica, vemos que asintóticamente se comporta tal como nosotros conocemos las teorías de gravedades, pero aparece el término R⁻², que es el que suele dar problemas. Entonces, si nosotros tomamos la restricción sobre los coeficientes de Euler, la acción y la carga son finitas nuevamente para este tipo de teorías. Pero acá hay algo nuevo, porque esto no impone ninguna restricción sobre C3, entonces tenemos un parámetro libre. Estas son las otras dos teorías que van quedando. Bueno, y aparte de estas queda la teoría de Einstein para 7 dimensiones y Chern-Simons, pero esa no tiene sentido analizarla porque ya las mostré. Esta solución de degeneración de orden 2 tiene el siguiente polinomio asociado. Bueno, y como es una gravedad cuadrática, uno puede encontrar su solución analítica y nuevamente uno puede hacer un análisis a la forma asintótica. Pero en el análisis de la forma asintótica nosotros tenemos dos casos a considerar, donde nosotros podemos considerar esta restricción sobre los coeficientes de Euler y donde podemos no considerarla. Ambos casos tienen la acción y la carga bien definidos. ¿Sí? Así que tenemos dos tipos de soluciones que vienen de una misma teoría. Y así podemos seguir y encontrar restricciones mientras nosotros vamos subiendo las dimensiones. Por ejemplo, en 8 y en 9 encontramos restricciones sobre C3, pero C4 empieza a ser el parámetro libre y así sucesivamente. Entonces, un resumen y las conclusiones. Lo primero que nosotros vimos fue la acción de Lovelock. La acción de Lovelock, nosotros si le hacemos una manipulación, podemos encontrar una ecuación de movimiento que da cuenta de teorías de gravedad de manera muy general. Incluso se ven soluciones ya vistas en la literatura de gravitación. Y las soluciones que nosotros nos encontramos tienen comportamientos asintóticos como soluciones que nosotros ya conocemos. Nosotros vimos que tenemos soluciones del tipo Chern-Simons en nuestra teoría con sección transversal no constante. Tenemos soluciones de tipo Einstein. Ambas soluciones tienen bien definidas tanto la carga como la acción, pero las soluciones de tipo Chern-Simons tienen un desplazamiento o unas modificaciones por constante en la carga y en el valor de la acción. Pero en general son finitas, no es en general, son finitas. Luego están las soluciones doblemente degeneradas, que son las de orden 2, y estas soluciones nosotros vimos que se separan en dos casos, que son estos de acá. Ambos casos están bien definidos para hacer una teoría de gravedad. Además deja un parámetro libre. Y luego tenemos las soluciones de relatividad general que nuevamente tienen tanto su carga como su acción bien definida.
Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Que nosotros podemos construir teorías cuya sección transversal sea no constante. Y la gracia de hacer esto es que nos empiezan a quedar parámetros libres. Ahora, ¿dónde se puede aplicar esto? Es una muy buena pregunta. Pero bueno, eso sería por la charla. Así que muchas gracias por su atención. Pero como Rafa terminó unos minutos antes, tenemos unos 5 minutos para las preguntas. ¿Qué preguntó? Y te tengo una pregunta. ¿Me puedes mostrar la parte de cuando pusiste Gauss-Bonnet? Gauss-Bonnet a sección transversal constante o no constante. Constante. Constante, la solución de cinco direcciones. ¿Esta es cierta? ¿Sí? Sí. Creo que no entendí muy bien eso. No acoplaste el Gauss-Bonnet en la acción. Si estoy considerando una acción, mira, imagínate que tú tomas el logro que solamente contae estas 5 dimensiones. Te vas a quedar con un orden cuadrático en el polinomio. Deja arbitrario los parámetros, alfa 0, alfa 1, alfa 2. Y de ahí en adelante métele un ansatz de Schwarzschild, así los cálculos y te van a dar estos resultados. Y tú vas a poder reconocer un radio de ese efectivo en términos de la Debería dar una solución de puro negro con pedo. ¿Con pelo? Recuerdo que, bueno, para mi trabajo en licenciatura trabajé con Gauss-Bonnet. Pero no tenía quizá... de televisión espontánea. Y bueno, y sabe la solución de puro negro con Pero era teoría de gravedad en el vacío. O tenía acoplado en un campo escalar. el Gauss-Bonnet estaba acoplado en el campo escalar. Ay, es que eso es distinto, porque aquí no estoy acoplando en campo... Por eso ustedes... Sí, solo en la combinación cuadrática de los Riemann. Eso es lo que nosotros acoplaste Gauss-Bonnet en una acción como... No, solo le puse... Estas solo son las constantes de la serie de Lorentz. Alfa 0, alfa 1, alfa 2. Ya por eso difiere, porque claro, si uno le pone un campo escalar, bueno, yo nunca he hecho un cálculo con campo escalar, pero me imagino que va a tener alguna diferencia la solución. ¿Alguna otra pregunta? En vez de considerar antidecistas, podría haber considerado de Sitter o el caso plano. Igual en esos casos, cuando hacer el análisis asintótico de las soluciones, como mucho más rico la estructura. Pero igual ahí podría explorar un tipo de hacer como esta cosa, pero con polinomios distintos. Claro, sí, igual podría... Pero por ejemplo, tú para calcular las cargas, me perdí en un lado, pero tú para calcular las cargas usaste el Euler, ¿cierto? Como sí. término de borde. Sí. Entonces eso no funcionaría si no fuera antidecistas. Pero ahí tendría que utilizar los términos de orden. Sí, pues tendría que cambiar el término de borde, pero los términos de borde del chiste de aquí es que vienen de la misma acción de Lovelock. Pero podría avanzar con esa construcción como un polinomio, poner como esa condición asintótica. ¿Alguna otra pregunta? Aquí tampoco soy muy entendido en el tema, no he explorado tanto los cálculos como podría haberlo hecho. Solamente me gustó más la parte de hacer los cálculos en la teoría más que las soluciones, la verdad. Por cierto, no lo pesqué mucho. Me preguntó el mate de campo escalar, no como conversado que se de la cosa. No, la verdad no. Y ahí pueden utilizar Korzensky para como la otra construcción como más general. Pero esto es vacío. Sí, esto es vacío. Aquí llegué como con un delay, pues en la forma de... Sí, no hay problema. No vi la forma de la acción, creo que sí. No, esto era una teoría de gravedad en el vacío. Esto es gravedad pura. ¿Una otra consulta? ¿Y por qué, por qué él funciona? O sea, porque, bueno, yo cuando tuve que acoplar Gauss-Bonnet al campo escalar porque si no es un nivelito topológico por sí solo. Acá, ¿qué me puedes decir de eso? Ya, mira, ¿Lo acoplaste a algo? ¿O lo metiste en la serie? el Gauss-Bonnet. Sí. ¿Sabes qué? Mira, el Gauss-Bonnet es relevante porque regulariza en 4 dimensiones. O sea, es coincidentemente el mismo término, el contratérmino que nosotros agregamos al regularizar al tratamiento general,
en dimensiones pares, que sería la densidad de Euler. Esto, si tú le colocáis n igual 2, vais a recuperar algo proporcional al Gauss-Bonnet. ¿Sí? En eso es importante el término de Gauss-Bonnet y bueno, es una solución bien estudiada en la literatura de gravitación. Y yo lo que hice fue poner el caso donde nuevamente consideramos una sección transversal para la... O sea, hacemos el estudio de la sección transversal a través de los coeficientes de Euler para una teoría de Gauss-Bonnet, pero esta vez con sección transversal constante. Hice eso para hacer una comparación con las soluciones cuando la sección transversal es no constante y vemos que asintóticamente coinciden. ¿Sí? Pero eso Gauss-Bonnet es un término que te elimina divergencias. Te elimina divergencias en tus teorías de gravitación y por eso se usa harto también en otras teorías cuando acoplas el campo escalar, etc. Pero estamos hablando del mismo componente, este que tiene Sí, como... es que la cosa es que, si te fijáis, está trabajando en dimensiones de 5 arriba, ahí ya no es topológico. En 4 es topológico, 5 arriba ya ahí tiene dinámica, por eso cambia todo. Por eso tenéis soluciones de ese tipo como, si mal no recuerdo, esa solución como Bulwer-Desser, creo que se llama. Sí, sí, la ecuación de movimiento aquí es distinta, pero sigue siendo segundo orden, pero es distinta a las que tú ves en gravedad. Si fuera en 4 dimensiones sería la misma. Pero esto en 5 dimensiones, entonces eso es un detalle que hace hartos cambios al final para el ansatz del F cuadrado. ¿Alguna otra pregunta? Vamos a ver entonces un aplauso nuevo. Bueno, ahora tenemos un copy, lo que sí que le voy a pedir es que saquen todas sus cosas porque nos pidieron antes que fuéramos a las 5:20 por el tema de monumental. Me parece muy Sí,